Vamos a ver si a mí me escucháis. Soy capaz de quitar un poquito de voz para que... Bueno, queridos Álvaro, Antonio, Emilio y Alberto, querida Isomay, amigas, amigos, muy buenos días. Para mí supone una enorme alegría presentar hoy la edición digital del Diccionario de la Zarzuela. Un proyecto que, como sabéis, nació en 2003 con la primera edición impresa, impulsada por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales y el INAEM. Desde entonces, la historia del diccionario aúna rigor, constancia y amor por nuestro patrimonio musical. Estamos ante una obra de referencia única en su campo, un diccionario enciclopédico que reúne miles de entradas dedicadas a títulos, partituras, compositores, libretistas, cantantes y teatros. Un mapa vivo de la historia de la zarzuela, de sus protagonistas y de su alcance cultural. Para los profesionales de la música, para los investigadores e investigadoras, para el público en general, este diccionario ha sido una herramienta imprescindible. Pero la ciencia avanza, que es una barbaridad, y esta edición era tan necesaria en la era de Internet como lo fue en su momento, en 2003, la edición impresa. Hoy nada se entiende ni tiene sentido pleno si no existe en el plano digital. Que ahora esta obra pueda consultarse en abierto supone un avance decisivo. Significa democratizar el conocimiento y la difusión del tesoro cultural que es la zarzuela. Al facilitar el acceso a los fondos del diccionario, se fortalecen los derechos culturales, asegurando que sus contenidos llegan a todos los rincones y son accesibles a todas las personas, jóvenes y mayores, dentro y fuera de nuestras fronteras. La zarzuela forma parte de nuestro patrimonio cultural más valioso. Es un legado de siglos, un género profundamente arraigado en nuestra historia y en nuestra memoria colectiva, que ha sabido dialogar con su tiempo y reflejarlo. Para el INAEM, la zarzuela es una prioridad, algo que constata con su apoyo continuado a través de este teatro, principal escenario y único dedicado en exclusiva a este género lírico, pero también a través de la participación en festivales, la organización de exposiciones y otras acciones para su conocimiento y difusión con las que trabajamos para su presente y su futuro. Por eso también desde el Ministerio de Cultura se impulsó en 2024 la candidatura ante la UNESCO de la zarzuela como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad UNESCO. Quiero destacar especialmente la colaboración con el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, una entidad de referencia en la investigación, la preservación y la difusión de la música, así como con la SGAE. Y de manera muy particular, subrayar la labor del profesor Emilio Casares. Sin su impulso intelectual durante estas más de 2 décadas y su conocimiento, este diccionario no existiría tal como lo conocemos hoy. Termino invitándoles a explorar esta edición digital, a difundirla,
a recorrer sus páginas, a descubrir historias, nombres y obras que forman parte de nuestra identidad cultural. Espero que este diccionario sea una puerta abierta al conocimiento, a la curiosidad y, sobre todo, al disfrute de la zarzuela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santa Cecilia, directora del INAEM, la institución fundamental en la financiación de este proyecto. Muchas gracias también a María Rodríguez y a Sergio Kuhlmann, que nos han hecho una interpretación de la romanza del barquillero. Son perfectamente conocidos por todos nosotros, pertenecemos al mundo de la zarzuela, pero bien está que recordemos que María Rodríguez lleva ya 3 décadas de trabajo continuado en el Teatro de la Zarzuela, que tuvimos ocasión de escucharla el año pasado, en el año 25, en la producción de La Corte de Faraón y de La Revoltosa y el Bateo, y que todavía este año va a actuar dentro de la producción del Gato Montés. Sergio Kuhlmann, por su parte, es pianista, es director, arreglista y trabaja habitualmente con Plácido Domingo y, por supuesto, con María Rodríguez. Luego, al final del acto, vamos a volver a escucharles algunos otros fragmentos. Bien, yo soy Alberto González Lapuente, coordinador nacional de la Fundación Guerrero. Mi labor aquí es únicamente de coordinación, de moderación, de un diálogo que vamos a mantener a lo largo en la explicación de la versión digital del Diccionario de la Zarzuela española y hispanoamericana, tal y como se dice en la portada. Pero querría comenzar, en primer lugar, dando las gracias a la directora del Teatro de la Zarzuela, Isamay Benavente, por acoger este acto. Posiblemente creo que estamos todos de acuerdo que no hay un lugar mejor para poder hablar del Diccionario de la Zarzuela que precisamente el Teatro de la Zarzuela. Son miles las ideas que pueden surgir y que lo justifican, pero buscando precisamente en el diccionario me gustaría extraer una frase del mismo que creo que lo sintetiza muy bien. Dice así: no es exagerado decir que en el Teatro de la Zarzuela se resume la historia del género, entre otras razones, porque en su ya centenaria trayectoria se han estrenado en él más de 1000 obras, desde la primera en 1856, titulada precisamente La Zarzuela. El texto incluye muchísimos más datos sobre la fundación del teatro, algunos de sus hitos, y concluye con una frase que puede resultar un poco polémica, pero que también creo que es extremadamente interesante. Dice así: una vez inaugurado el Teatro de la Zarzuela, la lírica española quedó condenada a caminar con sus propios medios. Bueno, quien conozca la prosa de Emilio Casares habrá identificado inmediatamente que este texto le pertenece. Emilio Casares, que es el autor de la voz dedicada a los teatros en el Diccionario de la Zarzuela, es director honorífico del ICMU y también fue director y coordinador de las 2 primeras ediciones en papel que están aquí encima de la mesa, hechas en el año 2003 y 2006. Con él vamos a hablar después y quizá incluso podemos hasta profundizar en el significado de esa frase final que nos has dejado allí en el diccionario. También va a decir cosas interesantes Antonio Netti, presidente de la Sociedad General de Autores, una institución muy cercana a la zarzuela desde su misma fundación e incluso hoy en día como guardante del archivo lírico, uno de los lugares de referencia de la zarzuela, del patrimonio de la zarzuela. Vamos a hablar con Álvaro Torrente, que es el director del ICMU y por tanto también director de esta nueva etapa del diccionario. Y al final, Miguel Ángel Ríos Muñoz, que ha coordinado la transcripción digital del diccionario junto con Luis Bertrán, nos va a hacer una demostración práctica de cuál es el funcionamiento del diccionario en este mismo momento, que se va a colocar en abierto una vez que termine este acto. Pero me gustaría también citar a otras personas que me parece que son fundamentales en el desarrollo de este trabajo y que estuvieron desde el principio en la edición en papel. Tenemos, insisto, delante de la mesa las 2 ediciones del año 2003 y 2006. Son Mariluz González Peña y Judith Ortega, que fueron encargadas de la edición del diccionario, un trabajo arduo, desde luego, y complejo. También me gustaría citar a Oliva García Balboa, que fue encargada de la cuestión iconográfica, que es uno de los aspectos más singulares y más destacados de estas ediciones, y por supuesto a la veintena de colaboradores que se dedicaron a redactar todas y cada una de las voces de este diccionario. Esta obra de síntesis, y hacerlo además en un momento
en el que las dificultades de acceso a la información pues eran más incómodas que lo que puedan ser en la actualidad, lo cual demuestra pues la importancia del trabajo y el tiempo dedicado. En ese sentido, quiero decir que el Diccionario de la Zarzuela es, desde luego, una obra de síntesis, pero también ha sido una obra de descubrimiento durante casi 20 años. Una de las cosas más apasionantes que se puede hacer con un diccionario, con una enciclopedia, es abrir las páginas, perderse entre ellas, descubrir términos, descubrir definiciones, ver cómo podemos caminar de un lugar a otro. Y esto es lo que nos facilita este diccionario, afrontando la zarzuela desde muchos puntos de vista que en su momento también fueron inéditos porque eran temas poco tratados. Por ejemplo, la relación con la fotografía, con los lugares geográficos en los que se desarrolla la zarzuela, las referencias bibliográficas o incluso las fuentes de las propias zarzuelas, muchas veces escondidas en archivos personales que son de difícil acceso. Incluso en cuestiones más curiosas, que cualquiera de nosotros sabe, que atañen a la cuestión terminológica. No hay nada más que abrir la primera página del primer tomo para encontrarnos, por ejemplo, con una voz que se llama apartido y aprender de inmediato que es la forma en la que se definía la relación contractual entre las compañías y los miembros de las compañías a mediados del siglo XIX. Pero María Decina Cortizo, que es la redactora de esta voz, no solamente se limita a dar la definición, sino que además amplía en algunos párrafos más y profundiza en el término, dándonos además una explicación muy convincente sobre el proceso de gestión económica de la industria de la zarzuela en ese momento. Es decir, que no solamente es un diccionario, es una enciclopedia, por supuesto, pero es un fondo de datos muy importante y absolutamente fundamental, y quienes lo hemos consultado a lo largo de estos años, pues tenemos los tomos, tanto de la primera edición como de la segunda, pues realmente maltratados, lo cual quiere decir que ha sido una herramienta muy útil. Quiero terminar, antes de dar paso a Emilio Casares, simplemente diciendo una cosa. Los diccionarios, las enciclopedias, son un tipo de publicaciones que se enfrentan ante una gran paradoja llegado el medio digital, porque son posiblemente el tipo de publicaciones que más se han devaluado y que, sin embargo, más posibilidades de futuro pueden encontrar en el nuevo medio. El ejemplo está muy claro. Si alguien tiene curiosidad por adquirir la enciclopedia Espasa y pasa por una librería de viejos, de las pocas que todavía quedan, y la descubre, le pueden suceder dos cosas. Primero, que se la regalen, porque el precio ahora mismo es nulo, no vale absolutamente para nada, y luego que le dé un abrazo al librero porque le ha conseguido liberar 40 estantes de la librería que necesita para otra cosa. Eso por un lado, pero por otro lado también, insisto que esa misma enciclopedia Espasa, trasladada al medio digital, se convierte en una herramienta potentísima que permite navegaciones transversales, que permite indagar dentro del diccionario y descubrir todos esos términos, todas esas definiciones, de las cuales al final suponen una acumulación de conocimiento muy importante. En fin, que esto es todo lo que tenemos con estos diccionarios, que de alguna forma atisbaban el futuro y esa forma de navegación cuando ya incluyeron varios apéndices en estas ediciones iniciales e incluyeron, pues, por ejemplo, una relación de intérpretes, de romanzas o incluso de referencias discográficas. Así que así nos encontramos ahora, pero así no nos encontrábamos en el año 2016 cuando se presentó por primera vez y cuando Emilio Casares puso en marcha este diccionario. Emilio, me gustaría en primer lugar que, situándonos en esa época, hace 20 años, nos explicaras cuáles fueron las dificultades técnicas a las que se enfrentó un proyecto como este, de qué manera se concibió para que tomara esta forma final y si realmente el resultado crees que llegó a merecer la pena. Te pido 2 minutos de introducción, primero para decirle a la directora que muchas gracias por el piropo, pero yo nunca he trabajado, solo me he divertido. Eso se llama vicio. Maravilloso. Y quiero recordarle al presidente, estoy muy contento de que esté aquí, porque esta casa fue de la SEAE y se la donó al Estado. O sea que no solo la zarzuela es imposible de entenderse en la casa SEAE, sino incluso esta casa. Gracias. En el año 1988 fui convocado por el doctor Schuller, rector de la Complutense, para que viniese a explicarle qué pasaba con la musicología en España. Llegué, hablé con él y le dije que la musicología en España no existía, que solo existía en Oviedo. Entonces él, que era muy músico, muy de Bach, me dijo: quiero crear
la musicología complutense. ¿Usted quiere venir aquí? Le dije, pues mire, estoy muy feliz en Oviedo, pero si es para crear eso, vengo. En el año 88 llego yo a Madrid, en el mes de septiembre, y un mes después me llama Teddy Bautista para que examine el archivo gigantesco de las GAE y qué se puede hacer con él. Pero un mes después llega el gran rector Villavanos al rectorado y me dice que además de crear la especialidad quiere que le hagan los mejores conciertos sinfónicos de Madrid. Yo le contesto, ningún problema, se necesitan 100 millones de pesetas y los hago. Dice, los tenemos. Y dice, pero creo que crear un centro de investigación puntero, un instituto LRU. Yo no sabía lo que era un instituto LRU y me dice, un instituto LRU es el que se hace con una potente empresa que está interesada en lo que uno puede ofrecerle y sufraga parte de esto. Por ejemplo, lo que tenemos con Renfe. Yo voy a ver inmediatamente a Teddy Bautista, que me dice que quiere, que necesita entrar en este proyecto. Inmediatamente vamos a ver al director general del INAEM, que era el señor Garrido, que dice que el INAEM tiene que entrar, que además lo necesita. Y ahí empezó el camino que nos lleva al diccionario. Por una parte, nos metimos en las GAE, 7 becarios, a catalogar ese inmenso, esa joya increíble. 10 años después, las GAE convocó al encargado de la biblioteca de valorar los libros y le dijo que valorase el archivo. Estuvo una mañana entera. Cuando terminó a la 1:30, me acuerdo que nos dijo, el valor del archivo similar al del edificio. No sé si severo, pero realmente estaba definiendo esa joya única en el mundo. Con lo cual, segundo camino, decidimos, porque las bases del Instituto Complutense de Ciencias Musicales definía que lo primero era recuperar, trabajar, editar el legado musical español e hispanoamericano. Empezamos con la colección, que sigue dirigiendo Álvaro, de partituras con 3 vías, música sinfónica, teatro musical, lo más importante, música de cámara. Hoy tenemos 300 volúmenes de esa joya que es increíble. Tercer camino, y termino. Había que recuperar, estudiar, trabajar nuestra historia musical que está dejada de la mano de Dios. Los dos grandes diccionarios, el MGG inglés, el MGG alemán y el New World inglés, pasaban olímpicamente de la música española. Manuel de Falla tenía el mismo número de líneas que cualquier compositor de tercera, inglés, francés o alemán. Y ahí nace el diccionario de la música española hispanoamericana, que es propiedad de la SGAE. 12 años trabajaron 600 personas de todo el mundo haciendo una obra que yo cuando la contemplo, la uso todos los días, no me lo puedo creer. Ya entienden ustedes que yo no soy el autor ni nada que se le parezca. Soy el impulsor de un proyecto en que trabajó todo el mundo. He visto el diccionario en la Biblioteca Vaticana, con el sello de las GAE, en la Biblioteca Vaticana. Lo he visto en la Biblioteca de la Ópera de París, que es gigantesca. Lo he visto en todas las universidades del mundo. Está en China, está en Japón, porque lo regaló las GAE, además, a través de la Embajada Española. Y este diccionario fue el que nos llevó al diccionario de la zarzuela. Porque mientras caminábamos haciendo el diccionario, nosotros nos estábamos dando cuenta del tremendo peso único en el mundo de la lírica en España. Miren, estamos haciendo 3 años ya algo que parece imposible. Por fin, un catálogo de la lírica española, que va desde la zarzuela y la tonadilla hasta los musicales. Quiero decirles que en estos momentos, lo miré ayer, tenemos catalogadas 12.201 zarzuelas, casi todas en las GAE, 12.000, repito, 201 zarzuelas. Esto es un dato científico, ya no es más o menos, ¿no? Creo que llegaremos a los 15.000. Entonces, hemos trabajado en otras cosas como estadística, que es imposible,
Y nos hemos encontrado con Madoz, el gran autor del diccionario, que en el año 1867, un año antes de la Revolución, hace la primera estadística de consumo en España, de consumo cultural. ¿Saben ustedes cuántas zarzuelas se hicieron en ese año? Se dieron 4.402 funciones, que si usted multiplica solo por 500 asistentes a cada función, nos dan 2 millones de habitantes que ven la zarzuela, cuando había 14 millones y medio de... Esto es el doble de la gente que ve hoy el fútbol, que somos 500 habitantes. Lo de la zarzuela es una cosa que no podemos entender, una cosa misteriosa. No le voy a dar más datos porque se queda uno increíble. En el año 1909 se estrenaron 275 zarzuelas. Una zarzuela cada día y cuarto, mucho más que el cine que se hace hoy. No le hablo de la asistencia al público porque es una cosa totalmente masiva, casi no se puede. Lean ustedes el Dugarty y verán ustedes algo que quiero decirles. De todos los estrenos, de todos los estrenos que se hacen de la zarzuela, de todos los estrenos, los 10 títulos de más éxito cada año de todo el teatro son de zarzuela. Cuando terminamos el diccionario, empezamos a concebir el diccionario de la zarzuela. Primero porque lo demandaba la Casa SGAE, segundo porque veíamos que desconocíamos totalmente la zarzuela, y entonces lo que hicimos fue no inventar nada nuevo, sino buscar los modelos de los grandes diccionarios de ópera, etcétera, etcétera, pero completarlo. De tal manera que lo que nosotros pretendíamos es que cualquier cosa que se buscase sobre la zarzuela, fuesen autores, fueran guionistas, fuesen fotógrafos, fuesen editoriales, fuese cualquier cosa, apareciese. Esto llevó a un trabajo muy grande. Trabajamos 22 personas, pero quiero significar de nuevo las 3 que has citado. Mariluz González Peña, que es la inductora, la cabeza que más aportó, porque está todo en la Casa SGAE. Oliva y tú. Gracias. Pero los otros 22 trabajaron fuertísimamente. Quisimos hacer una obra larga, no un diccionario de esos. Entonces, en realidad, quisimos exponer todo lo que se pudiese exponer cada cosa. Y añadimos una cosa de especial valor que la quiero significar, dado que está aquí la directora de este teatro. Cuando yo llegué aquí en el 88, todos los directores que se han ido sucediendo me han preguntado siempre, oye, ¿qué zarzuela se puede recuperar? Y yo entonces les decía, pues mira, como tenemos 15.000 zarzuelas, bueno, no se lo decía porque no había 15.000, pero como tenemos 15.000 zarzuelas, con que solo el 5% sean buenas, muy poco, ¿no? El 5% nos dan 750 títulos para recuperar. Me ha demostrado Víctor Pagán, que trabaja en esta casa, que en los 50 últimos años solo se han hecho 67 títulos distintos de zarzuela. ¡Oh, dioses! 67 títulos distintos de zarzuela. Entonces, ¿hemos metido qué? Pues hemos metido 300 títulos de zarzuela en el diccionario que están hechos con muy buena intención. Cuando a mí me preguntan qué zarzuelas se pueden hacer, digo, mira el diccionario y todas las que tienen voz independiente las hemos puesto porque fueron muy buenas, tuvieron fama. Cuando yo le hablo de que fueron muy buenas, le hablo de que cuando se estrena La corte de Faraón, en ese año se hacen 1010 funciones, que algún día se hicieron funciones en 4 teatros distintos de Madrid. Esto es la zarzuela. La zarzuela no la podemos entender sin esta visión sociológica que hace que esa pregunta que me ibas a hacer, ya sé cuál era, que... ya no te la hago. Bueno, me callo ya, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que el diccionario viene a llenar una de las necesidades mayores. Y si quiero hacer algo. ¿Qué fue lo que más nos costó, tanto en el diccionario grande como en el nuestro? América. Miren, en el año 1910-11, la verbena de la Paloma tuvo 800 funciones en Buenos Aires. Lo acabo de leer, bueno, de estudiar, no leer, de una voz que me han mandado. O sea, el peso de la zarzuela, cuando se cierra este teatro, y los teatros, porque no hay aire acondicionado, por Cádiz se baja a Uruguay
Argentina y se sube al norte, y por Galicia se llega a la segunda capital de la zarzuela, que es La Habana. Hay más de 4.000 zarzuelas cubanas, más de 4.000, y esto también es un dato científico. Entonces, la hispanidad que ahora está de nuevo de moda, y más cuando vengan todos estos señores que nos van a enriquecer ahora, está movida, vive de la zarzuela como vivimos nosotros. ¿Qué le voy a decir de México, de Buenos Aires? Es decir, es un fenómeno tan increíble, directora, que hay que hacer muchos más esfuerzos todavía, porque este es un campo infinito. Y no tener miedo. Gracias. Bueno, está también con nosotros en la mesa Antonio Netti, que es presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, patrocinador de las ediciones iniciales en papel en el año 3 y en el año 6 del Diccionario de la Zarzuela. También, por supuesto, hubo otras formas de financiación, colaboró el INAEM, colaboró la Comunidad de Madrid y, muy curioso, una contribución privada a través de la Fundación de la Zarzuela Española y del grupo OHL. Me he olvidado, por Dios. No, pero ya lo he dicho yo. Pero pagaron, no, es que pagaron el 100% del diccionario. El 100% del diccionario. El señor Villarmir y... Gracias. De nada. Perdón que me he olvidado de ellos. Bueno, pues ya han quedado mencionados. En cualquier caso, la presencia de la SGAE fue fundamental por la propia legalización en ese momento del ITMU, por la defensa del archivo lírico que es consustancial al patrimonio de la propia sociedad, y a mí me gustaría que Antonio Netti nos pudiera explicar ahora mismo cuál es la actual disposición de la sociedad de cara a nuevos proyectos en relación con la promoción de sus autores, entre los que incluyen, por supuesto, a la zarzuela. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias a Isamay, a la directora general y a todos los que me acompañan en la mesa. Una sola precisión. SGAE no donó el teatro, lo vendió por una peseta, que es el mejor negocio que ha hecho la SGAE en su vida, según dicen los viejos. Entonces lo podemos dejar, por una peseta podemos llamar donación casi. Casi. Pero sobre todo fue el mejor negocio que hizo la SGAE. Gracias por la decisión. Porque en aquella época, pues evidentemente lo que hizo la SGAE fue salvar el teatro, en una época en la que hacía falta intervenir, pero el SGAE no se dedica a la explotación de teatro, no debe dedicarse, y por eso pues se desprendió de él de esta manera que yo creo que fue bastante generosa. La historia de SGAE está ligada a la zarzuela desde el origen, como decíamos antes, porque fue creada por dramaturgos y compositores y libretistas de zarzuela. Esos fueron los que crearon la sociedad de autores entonces, sobre todo para poderse defender de los productores, que eran los que cortaban el bacalao en aquella época, imponían sus condiciones a los autores, y había algunos, como Chapí, por ejemplo, que podían decir, bueno, yo puedo imponer las mías, porque soy Chapí, pero había todos esos que escribían las otras 15.000 que no podían. Y entonces, pues, ahí hubo un movimiento sobre todo de solidaridad entre los autores, que fue lo que hizo que se unieran para crear la SGAE y defender juntos sus derechos frente, sobre todo, a los productores, ¿no? De ahí se creó la sociedad y, pasando el tiempo, muchos de esos autores donaron sus fondos a la sociedad para que los siguiera protegiendo, defendiendo, mejorando, explotando y conservando, sobre todo, ¿no? Y eso es de lo que hablaba antes Emilio, que hoy llamamos CEDOA, el Centro de Documentación y Archivo, donde están todas esas zarzuelas, que por cierto no son solo zarzuelas en castellano, también tenemos zarzuelas en catalán y en valenciano, que están, tienen como sede la sede de Valencia y de SGAE en Barcelona y en Valencia. Todas ellas, pues, creo que forman un patrimonio único. Muchas de estas zarzuelas no las tiene ni el original, no lo tiene ni la Biblioteca Nacional, lo tiene SGAE. Algunas pasa lo contrario, ¿no? Que lo tiene la Biblioteca Nacional y nosotros tenemos la copia. Y hay una cosa que me parece muy importante, y ahí es donde empiezo con la respuesta a tu pregunta, y es que en la legislatura anterior tuvimos el empeño, y creo que lo conseguimos, de digitalizar ese archivo.
De manera que hoy ese archivo, antes, obviamente, pues era un archivo físico, con lo cual para poder acceder a él había que venir, había que estar allí, porque son materiales que no se lo pueden mandar a casa, etcétera, etcétera. No sé, una partitura de Barbieri de 1850, ¿no? Que la hay, ¿no? En cambio ahora, cualquier investigador, músico, interesado, melómano, cualquiera que le interese, puede entrar en el archivo digital, donde ya tenemos colgada muchísimo material. Evidentemente lo más importante, no todo, porque eso es una labor que hay que seguir implementando, no solo en zarzuela, también en todo lo que es música sinfónica, etcétera, pero ya hay muchísimo material, ¿no? Y eso es algo que seguimos alimentando constantemente y que está accesible y demás, ¿no? Luego, nosotros seguimos facilitando los materiales y depurándolos y mejorándolos en todo aquello que está deteriorado para su representación, sin ir más lejos, en el propio Teatro de la Zarzuela, donde las dos últimas, las que están, creo que por producir, las dos próximas producciones salen de ahí exactamente, pero también para otros muchos teatros y orquestas que quieren, por ejemplo, sin ir más lejos, en los conciertos de fin de año que se acaban de celebrar en muchos lugares de Europa, se han interpretado piezas de zarzuela, romanzas, fragmentos, etcétera, dentro de sus programas y de sus conciertos de Año Nuevo o de Navidad, ¿no? Y todo eso lo facilitamos nosotros. La verdad es que hay un interés muy grande en todo el mundo por la zarzuela. Creo que yo me atrevería a decir que en muchos casos, no evidentemente por parte de los conocedores, pero sí por el público medio actual, contemporáneo, hay más interés por la zarzuela muchas veces, o más valoración de lo que significa como género en el exterior que en el interior, porque en el exterior se le considera algo que es como la ópera, ¿no? Y aquí nos hemos criado pensando que era un género menor, cosa que no tiene ningún sentido. Entonces todo eso pues seguimos haciéndolo y desarrollándolo, ¿no? Y luego a cada año pues hacemos distintos proyectos que tienen que ver pues, con lo que va pasando, ¿no? Este año concretamente vamos a participar con la Fundación Falla en una exposición para conmemorar el 150 aniversario, vamos a trabajar también en el 175 aniversario del nacimiento de Chapí, con algunos conciertos y algunos eventos alrededor de esa celebración, y por supuesto estamos abiertos a seguir colaborando con todas las instituciones que puedan estar interesadas en todo este tipo de cosas. ¿Cuál es nuestra disposición? Esa. Muy bien. Bueno, pues ahora nos habla Álvaro Torrente, director del Instituto de Complutense de Ciencias Musicales y director, por lo tanto, de esta nueva plataforma. Me gustaría, Álvaro, que en primer lugar nos hablara sobre la necesidad actual de someter el trabajo musicológico al entorno digital y qué consecuencias tiene eso sobre trabajos previos ya realizados como el diccionario de la zarzuela. Muchas gracias. También voy a tomarme un minuto para hacer unos agradecimientos. Primero a los que me acompañáis aquí, Emilio Casares, que no podía faltar, absolutamente prescindible, y Antonio Netti, porque son dos puntales que ha quedado claro en su explicación y no tengo que extenderme. Y también Alberto por aceptar ser moderador. Y luego, otra cosa muy importante, están aquí representados los tres organismos que gobiernan el ICMU, el INAEM, fundador además del ICMU, representada por Paz Cecilia y también Ana Faust, que es miembro del Consejo, y la Universidad Complutense, que en este caso representada por la decana de Geografía e Historia, muchas gracias, Cruz, y la Comunidad de Madrid, representada por el director general de universidades. Para nosotros es muy importante estar arropados en este momento y en la casa de Isamayo Benavente, que desde el primer momento aceptó nuestro ruego de presentar aquí. Para nosotros era el sitio, creo que está quedando claro que no había otro sitio para hacerlo, y por lo tanto, muchas gracias. La respuesta, bueno, el diccionario de la zarzuela, como ha explicado Emilio Casares, es una enorme aportación que ha hecho la musicología española al conocimiento del género más importante del teatro musical en España, y no solo el más importante, estructural, pero que fue además concebido pues, como una herramienta para sistematizar y poner en orden no solo el conocimiento que circulaba, sino otras cosas que a lo mejor se habían ido quedando olvidadas, pero los historiadores, en este caso de la música y del teatro,
vamos a las fuentes y podemos documentar y construir ese sistema ordenado de información que fue el diccionario. Claro, desde en las 2 décadas y media que llevamos de siglo y en los 20 años casi que han pasado desde la última edición del Diccionario de Zarzuela, ha cambiado el acceso a la información de todo tipo, incluyendo la información científica. Y eso pues es algo que cuando a mí me nombraron director del ICMU ya era consciente, y desde el primer día fue uno de los retos que me tocó acometer. Pero claro, no era muy fácil, o sea, hacer esto no es una cosa que fuera fácil. Pero nuestro objetivo era precisamente convertir esto, que como pueden ver está muy trabajado, un poquito desvencijado. ¿Por qué? Porque es una herramienta, en algo que estuviera al alcance de cualquiera, como ha explicado la directora general de nuestro país y de fuera. Y hemos trabajado en ello durante mucho tiempo, pero casi podríamos decir a un ritmo muy lento, hasta que llegó un momento muy importante, y fue en el año 2021 cuando el INAEM y luego también otros organismos del Estado convocó unas ayudas públicas, vale citar el título porque ayudas públicas para modernización de las estructuras de gestión artística en el ámbito de las artes escénicas y de la música en el año 2021. Y esa fue la oportunidad. Nosotros somos un centro con larga trayectoria y que tenemos un equipo, creo que el más potente de la musicología en España, porque no solo son las personas del ICMU, sino todos los colaboradores, pues presentamos una propuesta que era esta, la de digitalizar el diccionario, y afortunadamente conseguimos el apoyo del INAEM, y eso nos permitió una cosa muy importante, y es, digamos, la parte más difícil. Ha habido 2 partes difíciles en este proceso. Una era poder desarrollar una plataforma para publicar el diccionario, porque antes, en los momentos anteriores, habíamos estado pensando en buscar colaboradores en plataformas que ya existen. Habíamos hablado pues con organismos internacionales, también con empresas españolas, pero veíamos que había muchas cosas que se quedaban por el camino. Una, que para nosotros es crítica, es el acceso en abierto. O sea, si buscamos una empresa, pues esa empresa tendrá un interés en obtener un beneficio, lógico, y entonces no era el camino. De esta manera pudimos realizar una inversión y encontrar una empresa, una empresa en este caso de desarrollo tecnológico, que fue Standing Bell, que están aquí sus socios, que son, digamos, el motor tecnológico, y pudimos contratar sus servicios gracias a la ayuda del INAEM, y una empresa que además nos fue recomendada por otro colaborador estrecho nuestro, que fue la Fundación Juan Marc, Miguel Ángel Marín, porque ya habían trabajado con ellos, y eso nos daba una garantía de funcionamiento. Entonces, gracias a esa ayuda de los fondos Next Generation, pudimos poner en marcha el proceso. No ha sido un proceso fácil, pero afortunadamente hemos tenido un equipo de lujo dentro del ICMU. Ahora nombraba Alberto ya los 2 coordinadores, Julio Trana y Miguel Ángel Ríos, y luego también el equipo de edición, que han sido, no quiero olvidarme de ninguno, los tengo aquí, pero fueron Laura Planagumá, que está con nosotros, Antonio Soriano y Miguel Ángel Ríos, y luego la documentación gráfica, que también ha participado, como en su momento, Oliva García Balboa, y la grafía musical, Saúl Aguado. Hacer esto ha tenido 2 retos. Uno es diseñar una plataforma que pudiera alojar esto, y que además no está pensada solo para este diccionario, sino está pensada para ser la base del ICMU como proveedor de contenidos digitales académicos en el área, podríamos decir, hispano. Y el otro ha sido el trabajo de edición, porque esto está en papel, y convertir un diccionario en papel en una plataforma significa ir troceando todo, ir transfiriendo, que es un trabajo muy minucioso, y luego ha habido que revisar muchas veces todo, porque en ese proceso se producen muchos errores automáticos, y el proceso, bueno, no quiero, o sea, el intercambio de mensajes entre todo el equipo y los desarrolladores ha sido inmenso, pero al final lo hemos conseguido, y hemos transformado ese enorme trabajo que dirigió Emilio Casares hace 2 décadas en una herramienta que está ahora ya desde hoy accesible a toda la comunidad interesada, no solo a los especialistas, sino a los amantes de la zarzuela, que aquí creo que tiene que haber muchos, y a otras personas que quieran aprender sobre la cultura española de estos 4 siglos que recorre este diccionario, y que es
un elemento esencial, como ha dicho también la directora general, de la identidad cultural española. Y además nuestro objetivo es que esto sea como un punto de apoyo para esa palanca que estamos entre todos moviendo para conseguir que la zarzuela sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que es un objetivo que todos buscamos, y que ahora con esta herramienta probablemente ayudemos un poco a impulsar ese objetivo. Creo que lo he sintetizado bastante bien. Sí, muy bien, y todavía incluso tienes un poco de tiempo. Me gustaría preguntarte, a raíz de lo que has dicho, has mencionado que han pasado 20 años desde el traspaso de la versión papel a la versión digital del diccionario. Ha transcurrido mucho tiempo desde entonces, esto ha supuesto una experiencia. Y me gustaría saber qué futuros proyectos tenéis a partir de ahora, cómo encauzáis este nuevo camino de recuperación del patrimonio en papel, por así decirlo, de las publicaciones antiguas de LICU en nuevos formatos, nuevas plataformas. Bueno, la actividad del LICU en la actualidad en un 90 y tantos % se financia con recursos propios que tenemos, bien con la docencia, el máster de gestión cultural, o bien con recursos competitivos como el que acabo de mencionar. De esa manera, o sea que nosotros, cada cosa que hacemos tenemos que pedir financiación y aplicarla al proyecto que hemos presentado. Uno de los objetivos que tenemos es actualizar el diccionario porque en los 20 años que han pasado, por un lado, la investigación sobre la zarzuela no solo no se ha parado, sino que se ha multiplicado de una manera enorme, como sabe muy bien, y como ha mencionado algunos ejemplos Emilio Casares. Y eso habría que trasladarlo al diccionario. Y por otro lado, ha cambiado nuestra manera de ver la historia de la música, la historia de la cultura, en muchísimos aspectos. Quizás el más obvio es precisamente pues, el rol de las mujeres, que hace algunas décadas era mucho más, se veía como mucho más marginal y que ahora sabemos que era mucho más central en todos los procesos de la cultura y tanto también el de la zarzuela. Entonces, nuestro objetivo es actualizar esto, pero para eso necesitamos conseguir fondos. Llevamos mucho tiempo hablando y si no hay ahora todavía fondos es porque hasta este momento no se han aprobado los presupuestos generales del Estado, pero esperamos que antes o después podamos tener recursos para tener al menos una persona cuya responsabilidad sea gestionar la actualización del diccionario de la zarzuela. Y hay otros proyectos, he dicho hace un momento que esta plataforma no sirve solo para el diccionario de la zarzuela, sería absurdo hacer una plataforma solo para un contenido tan específico cuando enciclopedias hay muchas y sobre todo el ICMU gestionó y elaboró una también bajo la dirección de Emilio Casares, que fue el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, que es como 6 o 7 veces en envergadura el tamaño que tiene este diccionario. Y llevamos mucho tiempo hablando con la SGAE, que es la propietaria de ese diccionario, para ver si encontramos la manera. Ahora ya llegamos mucho más fortalecidos porque tenemos la herramienta y tenemos una demostración de que sabemos usarlo y tenemos el know-how. Sabemos cómo se convierte un diccionario en papel en un diccionario digital. Entonces, nuestro gran reto, y además sí en este caso ya lo hemos incluido en una solicitud de financiación muy ambiciosa que hemos presentado a la Agencia Estatal de Investigación, y esperamos que en unos meses tengamos buenas noticias y podamos ya concretar con el presidente de la SGAE y con el equipo científico la posibilidad de llevar esto adelante. Muy bien, pues vamos a conocer en qué consiste el nuevo diccionario digital. Miguel Ángel Ríos nos va a hacer una demostración del funcionamiento interno y vamos en paralelo también a escuchar alguna intervención musical. Eso es. Muy buenas tardes ya a todos. Voy a ser muy breve. Os presento la home de eldiccionariodelazarzuela.es o .com, o cualquiera de estos dominios va a funcionar. Lo que hemos querido buscar según se entre a la página web es que sea fácil, accesible, y lo que primamos sobre todo es el buscador, que es lo que va a utilizar la gente. No obstante, hemos implementado algún tipo de aparato más musicológico presentando ideas, como son por ejemplo este apartado que hemos de Descubre, de destacados, que queremos relacionar con las actividades de zarzuela que se están realizando. Por ejemplo, que se va a hacer aquí en esta casa el jugar con fuego, por eso, jugar con fuego la entrada,
el compositor Barbieri, libretista Ventura de la Vega y la gran soprano de la época, Adelaida La Torre, pero que también se va a hacer, por ejemplo, ahora en la Escuela Superior de Canto, y están fascinados los alumnos, que tuve el placer de darles una clase de jugar con fuego, con todo esto y con lo que supone también la herramienta. Un apartado de novedades, de noticias relacionadas con las publicaciones del ICMU, con también del Teatro de la Zarzuela, cualquier actividad que se haga relacionada con ello, ya sea Fundación Juan Marc, el Teatro de Cádiz o Pasado el Atlántico, nos interesa recoger toda esa información, porque son recursos que ya muy sabiamente el profesor Casares introdujo unos anexos en el diccionario de la zarzuela, como son, por ejemplo, el recurso de fonografía, un listado de la fonografía que existe, que desgraciadamente no ha variado desde que se hizo, más que en un par de CDs, y luego también un listado de romanzas donde los alumnos, los cantantes, pueden encontrar un listado completo según sus voces, de tenor, soprano o por compositores. Esto los alumnos me daban ese feedback positivo. Tenemos también un apartado de efemérides y nos dimos cuenta de que sí, todos los días teníamos una cantidad de efemérides bestiales relacionadas con zarzuela. ¿Quién nació? ¿Quién murió? Compositores, libretistas, cantantes. Tenemos una voz incluso de un perro, actor, que era muy habitual en el siglo XIX, ¿no? Pero aquí tenemos todas estas efemérides que hemos querido destacar gracias a esta financiación que, como ha dicho Álvaro, hemos recogido, y también queremos que nos ayudéis vosotros como usuarios y todo el mundo que se conecte. Hemos puesto aquí nos ayudas, una dirección de email, pues he detectado este error, o mi familia tiene un archivo musical o de fotografías que nos gustaría digitalizar. Estamos en el área de la digitalización, las familias no tienen que desprenderse de lo físico, pero a nosotros como investigadores o como divulgadores, difusores, nos interesa muchísimo tener todas esas cosas que quedan casi muchas veces en las casas y no se les da el valor. Tenemos aquí nuestro buscador, en el que yo puedo buscar, por ejemplo, no sé si se me habrá desbloqueado. Estoy bien. Vale. Es en abierto, lo único que para proteger el conocimiento que hay detrás hay que registrarse. Un registro súper fácil de poner un email y luego me he puesto una contraseña fácil para justamente esto que sabía que iba a pasar. Pero es totalmente en abierto, ¿vale? Registráis nombre, login, contraseña y ya está. Y ya estamos dentro de lo que es el contenido. Un contenido que se ha ido estructurando según, por ejemplo, aquí teníamos el Jugar con Fuego, un título, su autora, Mariecina Cortizo, que es una de las grandes autoras del diccionario, y una cosa importante para la investigación, para darle esa autoridad, que es el número DOI. Y luego tenemos, pues, los personajes, reparto, orquestación, argumento, números musicales, comentarios, fuentes, dónde están esas partituras, las ediciones del libreto, las ediciones de la música, la fonografía. Y quería mejor irme a una obra que se hizo no hace mucho y ha circulado mucho, que es La corte de Faraón, para ver justamente cómo podemos, a través de una voz que es una obra, irnos, por ejemplo, al compositor. Y dentro del compositor tenemos diferentes secciones escritas por Vicente Galvis, biografía, un desarrollo biográfico, un desarrollo de su obra y un listado completo de su obra, donde se estrenó, qué tipo de obra era. Y una cosa que hemos introducido es que, bueno, todas estas abreviaturas, que para acotar, ¿no? Para muchas veces esto sería súper enorme, hemos desarrollado este tipo de atajos para saber justamente y no tener que ir a otros lados. Y si nos vamos para atrás, volvemos a la corte de Faraón, donde tenemos todo el listado de los personajes y quiénes fueron sus actores, cantantes que lo estrenaron. Orquestación, el argumento de cada una de estas obras importantes, como ha dicho Emilio Casares, cualquier obra que tenga voz ha sido importante para el desarrollo no solo de la zarzuela, sino de entender la historia de la voz lírica en España.
números musicales, un comentario crítico musicológico, que esto muchas veces, claro, si lo comparamos con Wikipedia, donde hay tropecientos mil errores o cualquier persona puede aportar su opinión, aquí hay detrás una reflexión de un conocimiento amplísimo de musicólogos que están avalados por toda la investigación que han desarrollado. Y un apartado fundamental que gana muchísimo en digital es el de la fotografía, que si ya en esa época veíamos imágenes de esas cantantes que, por ejemplo, aquí tenemos el terceto de las viudas, podemos ampliar, saber de dónde proviene, pues esto es de una publicación de Comedias y Comediantes, una revista de la época. Y también una cuestión importante son las fuentes, nos dice dónde está la partitura. Nuestra labor en el futuro será facilitar mucho más allá esta información y hacer un clic e irnos directamente a todas esas partituras que se conservan, sobre todo la Biblioteca Nacional de España con los legados de Bretón, de Chapí, el Museo de Almagro con Manuel Fernández Caballero y el grandísimo olvidado Jerónimo Jiménez, o por ejemplo todo el legado de Sgay. Y para poner un poco de toque musical, vamos a escuchar ahora unas variaciones con nuestro queridísimo pianista de la corte de Faraón.
con un par de herramientas para compartir para los más, el apartado de investigación, de unas herramientas para facilitar para investigadores cómo citar cada una de... Gracias, Claxon. Podemos descargar el PDF por si lo necesitamos y no tenemos internet, o guardar en nuestro perfil determinadas voces. Hemos implementado también un tipo de filtros donde podemos buscar por profesión, por el tipo de voces que queremos, quiénes han sido autores o autoras de las voces, y por ejemplo, en profesión la tenemos un montón de profesiones, desde abogado, lo que os decía de perro o actor, pero por ejemplo, si yo busco una soprano nacida en Valladolid, me saldrá algo. ¿Os imagináis que era? Tenemos a los informáticos, tenemos por ejemplo una voz de María Rodríguez. Pero yo creo que en todos estos años habrá que actualizar justamente, es una de las labores que nos queda, de incrementar el número de voces de todos estos artistas que siguen haciendo zarzuela. Por poner un ejemplo de búsqueda más, nos vamos a una voz fundamental, como es el compositor Federico Chueca, que ha sido uno de los grandes hitos de la composición. Bueno, aquí tenéis diferentes filtros donde podéis navegar, elegir tipo de, si queremos, por persona, por término, por obra, y ya hemos dicho toda la tipología que hay. Y una de las cuestiones son estos relacionados, que son esas obras destacadísimas que tiene cada uno de los compositores, libretistas, que nos facilita el interactuar entre cada una de las voces, y Chueca es uno de los que más tiene, con Bretón y Chapí, porque se le daba bien la composición, con Agua, Azucarillos, Aguardiente, Los Arrastrados, Cádiz, Caramelo de Madrid, y una de sus grandes obras es La Gran Vía. Tenemos estos personajes que son muchísimos, porque a cada una de las calles les quiso poner nombre en el libreto. Tenemos toda esta información, y simplemente para terminar esta explicación y no irnos más, está en acceso ya abierto, podéis registraros, podéis entrar desde el móvil, desde la tablet, desde vuestra casa, desde cualquier lugar, y si veis alguna cuestión ya sabéis que tenéis ahí el diccionario. Y uno de mis personajes favoritos de La Gran Vía, que justamente mi tesis fue sobre el Teatro Felipe, donde se estrenó, donde tenemos toda esta información, es el que canta el Elíseo madrileño, de una jovencísima Lucía Pastor, que justamente en todo el comentario viene esta información, cantaba al final el Elíseo un chotis, que el Elíseo era un sitio donde se iba a bailar, ese chotis que viene del norte de Europa, pero que madrileñizamos, y tenemos aquí todo un comentario sobre quiénes fueron las cantantes del estreno, el por qué Felipe Ducazcal, un personaje importantísimo, todo ese comentario que os animo a que leáis. Y ahora sí, vamos a terminar el fin de fiesta con el Elíseo, con nuestra queridísima soprano y pianista, soprano de Valladolid. ¿El dato está correcto? Sí, correcto, está todo correcto, y bueno, pues es un honor para mí, porque esta casa es nuestra casa de tantos cantantes españoles y no españoles, por supuesto, de habla hispana, y aquí la verdad es que es una gran familia maravillosa que nos ha acogido y nos ha enseñado mucho, se ha aprendido mucho aquí. Así que muchas gracias y viva la zarzuela. No tengo el paseante en Cortes ni el caballero de Gracia, pero bueno, iremos al Eliseo madrileño.